Hermanos, me da mucho gusto de volverlos a saludar, esperando en nuestro Dios que cada uno de ustedes se encuentren con bien, y vamos a considerar en esta ocasión la palabra de nuestro Dios, que va a estar centrada en el libro de Hechos, capítulo 12. Vamos a meditar en esta porción de la palabra de Dios, en donde vemos de entrada que el rey Herodes fue un precursor de la persecución, incitó a la persecución de los hermanos de la iglesia, y aquí en este primer versículo dice para maltratarles. Y pues qué lamentable que el mismo rey, que más adelante dice que se quería congraciar, quedar bien con los judíos, estaba maltratando a los hermanos de la iglesia. Y no nada más se concretó a eso. En el versículo dice que mató a Jacobo, hermano de Juan. Esto pues seguramente Dios estaba observando, estaba viendo lo que estaba ocurriendo con su iglesia, con aquellos que le habían aceptado, que habían creído en él, estaban esperando en él, y esto fue malo para la iglesia en ese tiempo. Y seguimos viendo en los siguientes versículos que también prendió a Pedro, que era el líder en ese tiempo de la iglesia, era el principal líder que se menciona en los primeros 12 capítulos. Ya del 13 en adelante pues empezamos a ver la vida de Pablo, otro gran líder de la iglesia, pero en ese momento era Pedro, hermanos. Y enfocando su mirada en él, Herodes dijo: hay que prender a este hombre, hay que encarcelarlo. ¿Y cuál era su intención? Ya después de haber matado a Jacobo, pues matar también a Pedro. Entonces aquí vemos en el versículo 4 que ya estando Pedro en la cárcel, estaba bien custodiado. 4 grupos de soldados que lo custodiaban bien, y por determinado tiempo iban cambiando las guardias de 4 soldados para que Pedro, si había alguna intención de escapar de él o de que lo rescataran, pues iba a ser prácticamente imposible que esto ocurriera. Entonces, seguramente Dios no se iba a quedar tranquilo de ver lo que estaba ocurriendo, por algo que no debía de ser, mentes cerradas, equivocadas, tanto del líder, del rey en ese tiempo, que era Herodes, como de muchos líderes que también estaban equivocados. Y hermanos, vamos a ver un milagro maravilloso, un milagro importante, que se empieza a ver desde el versículo 6. Se menciona ahí que pues está bien encadenado Pedro, una cadena de cada lado, y en custodia por los soldados que estaban asignados para ese motivo. Y hermanos, en el versículo 7 dice que se presentó un ángel del Señor. Ahí empieza un milagro, de tantos milagros que se mencionan en la palabra de nuestro Dios. Pero hay que considerar esto, hermanos. Con esta pregunta que yo quiero hacerles a cada uno de ustedes, no quiero decir que no haya milagros, los hay en la actualidad. Hemos sido testigos cada uno de nosotros cómo Dios se manifiesta entre nosotros. Pero en el caso que estamos estudiando, yo quisiera preguntarles a ustedes, así de manera literal como ocurrió con Pedro, ¿se les ha aparecido un ángel a ustedes? No digo esto, hermanos, porque en muchas ocasiones, por la repetición de la lectura de la palabra de Dios que hacemos día con día, puede suceder que ya eso como que se vaya volviendo común en nuestra mente y en nuestro corazón. Los milagros de Dios son maravillosos y son extraordinarios, y son con un fin, para que nosotros entendamos que tenemos un Dios todopoderoso y que puede hacer cosas extraordinarias de manera personal, como familia, como iglesia.
Entonces, este acontecimiento debe ser algo bueno para la vida de cada uno de nosotros. Dice ahí en el versículo 7, y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Aquí está un ángel del Señor. No sé la intensidad de la luz que se manifestó en ese momento, pero fue algo maravilloso, fue un milagro de parte de Dios que esto ocurriera, y que era para beneficiar a Pedro, que se encontraba en la cárcel. Y en esta porción de la palabra de Dios se va viendo, conforme transcurren los versículos, cómo se fue liberando a Pedro. Fueron pasando por las guardias que estaban en ese momento, hasta el momento que llegan a la puerta principal. Es abierta y Pedro queda libre, queda liberado de la cárcel, y libre también de la muerte que se estaba planeando para su persona. Y hermanos, con respecto a esto, vamos a ver en el versículo 11, en el segundo párrafo, cómo es que Pedro entendió esto, que era un milagro lo que estaba ocurriendo, lo que acababa de vivir en su persona, al decir lo siguiente: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel. Algo extraordinario, algo maravilloso que debemos de valorar cada uno de nosotros. Y en cada uno de esos milagros que están en la palabra de Dios, tienen una finalidad que nosotros debemos de analizar, en los cuales nosotros debemos de meditar, en los cuales nosotros debemos ver que la presencia de Dios siempre está en sus hijos, y que no iba a pasar desapercibido todo esto que había ocurrido en la mente de nuestro Dios. Y es por eso que Pablo ahora lo entiende. Verdaderamente el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes. Esto es extraordinario, hermanos. Y cuando estamos analizando y cuando estamos meditando en esta porción de la palabra de Dios, todo lo que ocurrió, todo lo que sucedió, desde el momento en que aparece este ángel hasta el momento que deja a Pedro ya libre de ese lugar, es algo importante, hermanos. Pero analizando y meditando la palabra de Dios de manera exhaustiva, podemos hacer otra pregunta: ¿pero por qué ocurrió esto? ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué fue Pedro liberado de la muerte prácticamente? ¿Por qué este ángel se apareció? ¿Por qué todos estos acontecimientos? ¿Por qué ocurrió esto? Es la pregunta importante que debemos de hacernos en esta ocasión. Y hermanos, ahí se menciona en la última parte del versículo 5. Dice que Pedro estaba custodiando en la cárcel, y ya no vamos a repetir eso porque estaba bien custodiado, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La iglesia estaba orando en ese momento, desde que ellos se enteraron que Pedro había sido encarcelado y que Herodes había decidido tenerlo en ese lugar para que no pudiera escapar, y con una intención de matarlo para seguir quedando bien con los judíos. Y hermanos, la iglesia se puso en oración. Pero es importante que veamos la forma. Hacía sin cesar oración a Dios por él. Qué importante, hermanos. La verdad que la oración, debemos ver ese medio tan importante que Dios permitió para nosotros, que nos lo concedió, hermanos, para que estemos en contacto con Él, agradeciendo sus bendiciones cuando tenemos problemas, cuando tenemos necesidades, cuando hay cosas que son malas para nuestra vida. Ahí está Dios para escucharnos. Y otra cosa muy importante, la iglesia, el cuerpo de Dios, ese grupo de personas que se reúnen
para alabar, para bendecir a Dios, es también muy importante. Hay que considerarlo, hay que tomarlo en cuenta en esta ocasión. Mi hermanos, cuando estaba viendo en un comentario bíblico lo que quiere decir que hacían sin cesar oración a Dios por él, dice de la siguiente manera, que la iglesia hacía oración vehementemente. ¿Qué significa esto? Quiere decir de una forma con ardor, con un corazón lleno de pasión hacia quien nos estamos dirigiendo. Así, hermanos, con un ardor por querer que Dios escuchara a sus peticiones, su oración en favor de Pedro, llena de pasión esa oración que se elevaba hacia Dios. Y esto es impresionante, esto es extraordinario. La enseñanza que podemos adquirir, que Dios lamentablemente, seguramente no va a escuchar oraciones apagadas que no salen del corazón. Debe haber un ardor y debe de haber una pasión importante en nuestro corazón cada vez que nos encontramos delante de nuestro Dios. Hay que considerar, hermanos. Y vamos a tomar en cuenta pues dos oraciones que se mencionan allí en la palabra de nuestro Dios rápidamente. La oración de Ana, hermanos. El sacerdote estaba considerando que Ana estaba ebria por la oración que estaba elevando hacia su Dios. Ella quería tener un hijo y estaba ahí arrodillada, tirada en el piso, y dice la palabra de Dios que nada más se movían sus labios. Pero, hermanos, yo me quise enfocar en ese momento y sí veía a Ana con esa pasión, con ese ardor en su corazón, diciéndole a Dios: Señor, concédeme el tener un hijo en mi hogar. Y lo hacía con intensidad, y de tal manera cuando el sacerdote la enfrenta, le dice simplemente: derramé mi alma delante del Señor. ¡Qué maravilla, hermanos! La forma de presentarnos delante de nuestro Dios. Esto es extraordinario. Y vamos a ver otro ejemplo en el caso de Jabes, su oración. En Primera de Crónicas 4:10 dice de la siguiente manera: e invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y al final Dios le otorgó su petición. Hermanos, pongamos atención en la oración de Jabes. De seguridad, ¿a quién oraba? Allí empieza diciendo: invocó Jabes al Dios de Israel, a ese Dios todopoderoso que les había llenado de bendiciones, que Jabes había sido partícipe de las bendiciones, que Jabes había visto las bendiciones por parte de Dios, que Jabes las había experimentado en su vida. Con esa seguridad invocó al Dios de Israel. Sí, hermanos, esa seguridad que tenía de quién oraba, la necesidad que él tenía. Muchos dicen: bueno, ¿por qué pide que ensanchara sus territorios? Pues probablemente él tenía un motivo para pedir que Dios ensanchara sus territorios, y eso es lo que él pedía a Dios. Y la congruencia que había en su persona, lo que él estaba pidiendo, no eran cosas desequilibradas, cosas fuera de la razón, cosas que no tenían razón por cual pedir a Dios que le ayudara. Y hermanos, Dios no se quedó callado. Dice al final que le otorgó Dios lo que pidió. Entonces, hermanos, veamos, cuando analizamos y meditamos la palabra de Dios, cuando entendemos que la vida debe ser de oración en cada uno de nosotros, y que nuestras oraciones deben de ser con esa pasión, con ese ardor que vimos en estos ejemplos, y de la iglesia que en ese tiempo estaba orando por Pedro. Qué importante y qué maravilloso es ver
la relación que debe haber entre los cristianos, entre los hijos de Dios, entre su iglesia y entre la oración. Una relación que debe ser muy importante. Y hermanos, vemos ya a Pedro, lo mencionábamos hace un momento, cuando ya está fuera de la cárcel, que Pedro en el versículo 11 se menciona que entendió verdaderamente que Dios lo había librado de la mano de Herodes, y también como dice en la última parte de este versículo 11, y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaban. ¿Y qué esperaba todo el pueblo de los judíos? Que así como mató a Jacobo, también iba a matar a Pedro. Lo había librado. Ya estaba él fuera de esa cárcel. Pero hermanos, otra cosa muy importante. Aquí vemos a un Pedro libre. ¿Y qué haría Pedro en la noche? Pues ir a descansar a su casa, ir a relajarse de la presión que hubo, de los maltratos que había sufrido, como dice en el versículo 1. Seguramente así fue, ese ajetreo entre los soldados. Pues vamos a descansar. Y no, hermanos, Pedro buscando a sus hermanos en la fe, aquellos en los cuales Pedro confiaba, aquellos de los cuales él sabía que iban a estar orando por él. Fue a buscarlos. Y dice el versículo 12, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Qué extraordinario, hermanos. Pedro estaba seguro, Pedro estaba consciente de que los hermanos iban a estar reunidos y que iban a estar congregados en ese lugar y que iban a estar orando por su persona. A ellos fue a los que acudió Pedro. Dijo, ahí deben de estar mis hermanos. Y qué lamentable hubiera ocurrido, ¿no? Que pues llegara él y ningún hermano. Pero él estaba convencido que los hermanos iban a estar en ese lugar. Entonces, hermanos, sabemos el relato, cómo ocurrió, que no le abrió esta jovencita la puerta. Estaban admirados los hermanos, la llamaban loca esta jovencita, pero hermanos, no. Allí estaba Pedro, listo para contarles todo lo que había ocurrido, todo lo que había sucedido. Y hermanos, ese es el caso de Pedro. Hermanos, enfrentar esas batallas tremendas, enfrentar esas batallas que son difíciles, que nos causan dolor, que nos causan problemas, que nos causan dificultades, enfrentarlas juntos, hermanos, como iglesia. ¿Cómo va a ser posible que un hermano, teniendo la opción de la oración, teniendo la opción de la iglesia, del cuerpo de Cristo, de los hermanos a los cuales se agregó él en determinado tiempo, querer enfrentar una batalla solo? Hermanos, las batallas las debemos de enfrentar como iglesia, porque así Dios lo dispuso. Dios permitió que su iglesia estuviera en este tiempo, y Dios nos permitió también la oración para que por medio de ella nos acerquemos a Él. ¿Cómo lo vamos a hacer, hermanos? Estamos viviendo tiempos muy difíciles. Lo vamos a hacer de manera muy particular, muy personal. Yo solamente me dirijo a Dios. Claro que lo podemos hacer, y lo hacemos a diario cada uno de nosotros. Le decimos, Dios, ayúdame, Dios, gracias por esto. Pero hermanos, tenemos a la iglesia, tenemos a esta iglesia, el Mesías, que ayer me dio mucho gusto ver en la reunión de oración cómo los hermanos, se terminó el tiempo en que duraba la sesión en Zoom y mandaron mensajes. ¿Qué hacemos? Y otros hermanos, pues seguimos en oración. Seguimos pidiendo a Dios cada una de las peticiones, intercediendo unos por otros. Esto es maravilloso, hermanos,
Pero la última pregunta, ¿creemos que es suficiente ese acercamiento? ¿Creemos que es suficiente lo que hemos estado haciendo? Pues en las reuniones de Zoom se han ido agregando, hermanos, probablemente porque todavía no sabemos el sistema, pero hay que acercarnos a la casa de Dios. Aunque no podamos estar en un templo como lo hacíamos en meses anteriores, en años anteriores, ahí está este sistema, esta forma de estar en comunión como hijos de Dios y pedirle a nuestro Dios que nos siga ayudando en este tiempo que es malo, que es terrible, que hay problemas, que hay enfermedad, que ha llegado la muerte a nuestros hogares, hermanos. Acerquémonos y estemos seguros y estemos convencidos, como fue Pablo, como fue Ana, como fue Jabes, que se estaban hablando, que ellos estaban hablando con su Dios. Esa seguridad, ese convencimiento, y que Dios se va a manifestar cuando su pueblo, cuando su iglesia está reunida, pidiéndole a Dios, agradeciéndole, intercediendo por los hermanos. Hagámoslo y que este ejemplo sea de bendición para cada uno de nosotros y que estemos dispuestos a de verdad ser una iglesia de oración, que seamos buenos hermanos, que nos amemos y que utilicemos de verdad la oración como lo vemos en estos ejemplos. Que Dios les bendiga.